Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Fernando Canaco Ordóñez, me encuentro matriculado en el CEAD de Neiva. Mi número de grupo colaborativo es 207, mis aficiones son las motos y viajar. Descripción de algoritmo. Dice que un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas ordenadas y finitas que permiten dar solución a un problema donde puede realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo tareas o actividades. Diagrama de flujo. Dice que es la representación de un algoritmo donde se utiliza gráfico o es donde se presenta de forma gráfica el flujo que debemos seguir para la resolución del problema. Pseudocódigo. Dice que es la representación descriptiva de lo que es un algoritmo o de las operaciones que deben realizar. Un algoritmo es describir o dar una indicación paso a paso. La diferencia es que un algoritmo puede ser representado de muchas maneras y que el programa de flujo es la presentación en gráfica del algoritmo y el pseudocódigo es la representación descriptiva de lo que es el algoritmo o describir o dar la indicación del algoritmo que es paso a paso. Similitudes entre pseudocódigo y un diagrama de flujo. Un pseudocódigo es un diagrama de flujo. Se refleja el proceso que debe realizarse para ejecutar determinada tarea. Son fases de programación. Ambos corresponden a un algoritmo. Están formados por las mismas fases, la entrada, el proceso y la salida. Análisis previo del problema. Estas son las fases que se llevan a cabo para la lógica de la programación. La primera fase es análisis previo del problema. Dice que en esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución, qué datos necesito para realizar las tareas, qué formato debe tener los datos de entrada, de dónde provienen los datos de entrada, cómo se obtienen esos datos, cómo interactúan los datos entre sí para obtener el resultado. Muy importante tener claro cuál será el resultado que se desea obtener. Tampoco dejar de lado las restricciones que puede haber al momento de procesar los datos. Segunda fase, diseño del algoritmo. Dice que una vez que tenemos claro el problema, después de haber definido todas las entradas y salidas que va a tener el programa, también las tareas a realizar, es hora de diseñar al algoritmo. Que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriormente será implantado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora. Tercera fase, configuración del entorno, desarrollo y codificación. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar al algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo, como sentencia y síntesis propias del lenguaje. Cuarta fase es la compilación y prueba. La fase de compilación permite detectar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógico. Y en el caso de Java, que por ejemplo se genera uno o varios archivos Bitoch que serán ejecutados por las computadoras. La quinta fase es documentación y mantenimiento. Dice que por último se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso esa fase, pero también es muy importante ya que muchas veces suceden modificaciones o errores. Como a pasar del tiempo, estas se hacen en algunos casos por otros programadores diferentes. Por ejemplo, que incluso cuando uno mismo lo va a modificar, no se acuerda de cómo uno hacía ese código. Y como un programa es pobre en documentación. También en ese proceso pueden haber modificaciones en totalmente complejas o muy pobres. La importancia del algoritmo como fundamento en la programación de computadores se ve a continuación. El algoritmo permite generar razonamientos lógicos, permite crear estrategia para la solución de problemas,
permite generar instrucciones que permitan solucionar problemas posteriores a futuras. Nos dan una indicación o una serie de pasos para uno no generar problemas en la computadora o en las instrucciones. El algoritmo es una herramienta para crear una secuencia. Es llevar una secuencia de paso a paso para no cometer los errores. Muchas gracias.